Presentaciones para la Escuela Sabática del cuarto trimestre de 2025. Lecciones de Josué acerca de la fe. Lección 2 para el 11 de octubre de 2025. Sorprendidos por la gracia. Por la fe, no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Hebreos 11:31. Los cananeos habían traspasado los límites de la gracia. Por esa razón, la orden para Israel fue: entrad, matad a todos y quedaos con sus posesiones. Sin embargo, quedaban en Canaán personas que no habían traspasado esos límites. Todos los que estuvieron dispuestos a aceptar la gracia que Dios quería extenderles fueron salvados de la destrucción. Gracia para el pueblo de Israel. Una segunda oportunidad. Gracia para Rahab. La fe de un grano de mostaza y el pacto extendido a Rahab. Gracia para los gabaonitas, embajadores engañosos, bendición y maldición. Gracia para el pueblo de Israel. Segunda oportunidad. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Cuando Moisés envió espías a inspeccionar Canaán, el pueblo se negó a entrar. 40 años después, nuevos espías son enviados, con distinto resultado. Se envían espías. En primer lugar, públicamente 12 espías. La segunda vez, en secreto, 2 espías. Actuación de los espías. La primera vez 40 días inspeccionando. En la segunda ocasión estuvieron 3 días, pero escondidos. Informe de los espías. La primera vez desaniman al pueblo, ahora animan a Josué. Aunque la nueva generación había fracasado estrepitosamente ante la tentación de Balaam, Dios les dio una segunda oportunidad. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. En esta ocasión no hubo racimos de uva, ni frutos de la tierra, solo una historia de fe, la historia de Rahab, que animó a Israel a poseer la tierra prometida. Gracia para Rahab. La fe de un grano de mostaza. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿En qué se basaba la fe de Rahab? Sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que ha hecho a los 2 reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Observa que Rahab habla de hechos que todos conocían, como el cruce del Mar Rojo. Pero mientras los demás temían al Dios de los hebreos, ella decidió ampararse bajo sus alas. Os ruego pues ahora que me juréis por el Señor, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo,
y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Por qué, si creía en Dios, se valió de una mentira para ayudar a los espías? Su incipiente fe no implicaba un conocimiento completo de la voluntad de Dios. Actuó como mejor supo para ayudar a los espías y salvar su vida y la de su familia. El conocimiento vendría después. La Biblia la elogia por la decisión que tomó, por su comprensión de la forma en que Dios iba a actuar y por la forma en que respaldó sus palabras con hechos concretos. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab es un ejemplo de lo que habría ocurrido con todo habitante de Jericó que se hubiese rendido a Dios. El pacto extendido a Rahab. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida, y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa, si alguien se atreve a ponerles la mano encima. La lógica de Rahab era indiscutible. Yo he actuado con bondad, en hebreo Geset, y os he salvado. Ahora, actuad vosotros con bondad y salvadme a mí y a mis parientes. Os ruego pues ahora que me juréis por el Señor que como he hecho misericordia, así se traduce también la palabra Geset, con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Aunque no era consciente de ello, Rahab estaba pidiendo que Israel actuase con ella como Dios mismo había actuado con Israel, es decir, con bondad, con Geset. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia. Aquí también es la palabra Geset, que juró con tus padres. Los espías pidieron a Rahab que cumpliese las mismas condiciones que ellos habían cumplido para librarse de la muerte en Egipto. De este modo, ella estaba incluida en el pacto de Dios con Israel. Israel en la Pascua tenía que untar su dintel con sangre, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Rahab, en Jericó, tenía que colocar un cordón rojo en su ventana. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, es decir, de color rojo, como sangre, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Si salían de casa, los israelitas en la Pascua morían, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Por su parte, Rahab en Jericó, si salía de casa, moría. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Gracia para los gabaonitas. Embajadores engañosos. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Observa las similitudes y diferencias entre Rahab y los gabaonitas. Los elementos de la fe, la base de su fe en Rahab fue oír, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. También los gabaonitas oyeron, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ¿de qué medios se valieron? Rahab de la mentira. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidles a prisa y los alcanzaréis.
Los gabaonitas también se valieron de la mentira. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados. ¿Cuál fue su objetivo? Para Rahab, la autopreservación. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. También fue el objetivo de los gabaonitas. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que el Señor tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. ¿Cuál fue el resultado inmediato? Para Rahab, la liberación. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Igualmente los gabaonitas obtuvieron liberación. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Sin embargo, el resultado a largo plazo para Rahab fue la ciudadanía plena. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Sin embargo, los gabaonitas sufrieron servidumbre, y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor en el lugar en que el Señor eligiese, lo que son hasta hoy. Rahab mintió de forma espontánea para librar a los espías. Sin embargo, los gabaonitas mintieron de forma calculada con la intención de engañar usando de astucia. Usar astucia para el engaño fue la técnica que Satanás usó para tentar a Eva, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Por otra parte, los líderes de Israel fallaron por no consultar a Dios, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. Esto les colocó en una disyuntiva: destruir a los gabaonitas o respetar el juramento. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el Señor, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Bendición y maldición. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Perdonar la vida a los gabaonitas implicaba desobedecer una orden directa de Dios. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Romper un juramento, como el que se les había hecho, también se consideraba un pecado. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros hemos jurado por el Señor Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Cómo se resolvió la disyuntiva? Se les perdonó la vida, pero se les puso bajo maldición. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según lo habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado, diciendo habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque agua para la casa de mi Dios. La maldición consistió en ser siervos de generación en generación. Esto los colocaba en estrecha relación con el pueblo de Dios, del que nunca se separaron. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio babilónico, que los llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los hijos de Gabaón, 95.
Además, ser aguadores y leñadores para la casa de Dios les ponía en contacto permanente con Dios. Por la gracia de Dios, la maldición se convirtió en bendición. No quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaran el culto y el servicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a él. A todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio. Todos los que como Rahab la cananea y Ruth la moabita se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido.